Ok. Hello, Hello, Omar. hola María, ¿quién eres? Está bien. Comienzo presentándome entonces. Mi nombre es María del Diego. Yo tengo 28 años, soy economista, tengo una maestría en estadística aplicada en INTEC, estudié economía fue en la Pucamaima y tengo otra maestría en política de desarrollo en el KDI School de Corea del Sur. Ahora mismo, actualmente, laboro en el Ministerio de Economía. Desempeño mis labores como analista sectorial en la Dirección General de Desarrollo Económico y Social. Al momento de esta entrevista. Exactamente. Ok, fíjate, llegaremos poco a poco a esos momentos en los que pudiste tener esos logros y para introducirnos vamos bien atrás a ver hasta donde tu memoria que llegue, ¿verdad? Ok. ¿Cómo era primero la composición de tu familia? ¿Qué hacían tus padres? ¿Y en qué entorno te tocó nacer y criarte los primeros años, más o Está menos? bien. Bueno, yo soy de una familia de 5 integrantes. Tengo a mis padres, gracias a Dios. Tengo una hermana mayor que me lleva 2 años y un hermanito menor. Yo le llevo a él 6 años, entonces yo soy la chica del medio, lo que algunos denominarían como la oveja negra, que a veces es conveniente. Yo siempre lo encontré muy conveniente. Eso es Eh, importante. Tú sabes que cuando yo hablo con los que estoy entrevistando y demás, le pregunto siempre ese orden en el que están, porque a veces determina mucho de la personalidad, en el si Totalmente, son mayores, si son los menores, si son del medio. totalmente. Realmente hay veces que yo veo cosas de que hay cómo es ser de que la primera hija. Ajá, Y yo veo mucho comportamiento de mi hermana ahí al 100%. claro. Y que seguramente son diferentes porque te quedaste siendo la del medio, que si Sí, te sí, has sí. quedado siendo la más pequeña. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Y entonces, ¿tus padres qué hacían al momento de Así. tenerte? Al momento de tenerme, mi papá, tengo entendido que cuando yo nací, mi papá estaba trabajando en la Texaco. Mi papá es ingeniero civil, tiene una maestría en mercadeo, ambas cosas la estudió en INTEC. Pero sí tengo entendido que en ese momento él estaba trabajando en la Texaco y mi madre estaba trabajando en el Banco Central. Ella trabajó toda su vida ahí y es pensionada de allá. Mi padre, luego de pasar por la Texaco, él luego procedió como que a tener sus propios negocios, sus propias empresas. Él llegó a ser comerciante con combustible, a transportar combustible y ese tipo de cosas. Hoy en día, los dos están siempre aquí en casa, son pensionados y viven su vida muy feliz después de haber pasado tantos años trabajando. Y son pensionados relativamente jóvenes, porque Realmente sí, o ah, sea, mi papá acaba de cumplir 61 años y mi mamá ahora es que va a cumplir los 58 años. no muchacho, cualquiera tiene 58 años. Se lo voy a decir. Mira, entonces, ¿tu mamá qué profesión tenía? ¿Tiene? Realmente mami no se llegó a graduar de la universidad. Ok. Ella consiguió ese trabajo mientras ella estaba como que comenzando los estudios, pero después ella los dejó y continuó con su trabajo Ok. allá. Ahí se desempeñó y me imagino que se fue capacitando y se hizo su trabajo ahí. Totalmente. Ah, pero mira qué bien. Qué historia tan interesante, así como de jubilación, incluso medio jóvenes, ¿verdad? Medio jóvenes. Realmente sí. Lo Sí, ideal. porque tengo entendido que cuando mi mamá entró en el banco, ellos todavía tenían como que la política vieja de que tú solo tenías que durar 30 años trabajando Sí, y ya luego de eso tú podías aplicar a pensión. eso es una maravilla porque uno se pensiona y está todavía joven, todavía no está Sí, sí, totalmente. convaleciente. Ujú. Tiene mucha energía. Qué bueno. Bueno, y entonces yo me imagino que eso influyó mucho en que ustedes, o sea, no sé, corrígeme tú, si entonces tú percibiste unos padres bastante joviales, energéticos, o sea, si tú Sí. los veías así como todo viejo allá, que no sé. No, 100%. O sea, mi mamá y también siempre me decía que
cada vez que yo sí tengo muchos recuerdos de que hacíamos muchas salidas familiares siempre. Ujú. Y casi siempre los fines de semana, casi todos los fines de semana, íbamos al club del Banco Central para bañar en la piscina, a comer allá. Y mi mamá siempre me decía que ella no descansaba hasta que nosotras no saliéramos de esa piscina, que ella pudiera estar tranquila de que nada iba a pasar. Y mi papá igual, o sea, mi papá iba con nosotras. Yo tengo recuerdo de nosotras pequeñas que él se metía a la piscina con nosotras y él siempre estaba pendiente de nosotras. ¿Cuáles son las diferencias de edades de ustedes, de los hermanos? Yo y mi hermana tenemos una diferencia de 2 años y a mi hermano yo le llevo 6 años. Ok, O sea que mi hermana le lleva 8. sí. Ok, entonces estamos hablando de por el sector que tú vives ahora siempre han vivido. No, tengo entendido, cuando yo estaba más pequeña, dígase 3, 4 años, nosotros vivíamos en Piantini Ujú. y ya cuando yo tenía 5 años fue que nos mudamos a Gascue. Y Ok. a partir de ahí, ya desde ese momento, sí hemos siempre vivido aquí. ¿De qué edad te fuiste a Gascue? 5 añitos. 5 años. Ok. Y, ok, entonces ustedes, háblame de tu educación inicial. ¿Dónde la Ok. hiciste? Y me imagino que de temprana edad, ¿verdad? Sí, sí, entre nosotros los tres pasamos por el maternal Montessori. Ajá. Y luego del maternal Montessori, entonces me tocó ir al Colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, que Oye, también está por acá, pero todo cerca, todo cerca. Oye, todo, de verdad, a como que dos todo esquinas. cuadró porque el banco le quedaba a mami A dos súper esquinas, cerca. claro. Ella se iba caminando. O sea, en la mañana mi papá la encaminaba y en la hora de almuerzo mi mamá venía para acá ya caminando tranquila. Después mi papá volvía, la subía después de almuerzo. Nosotros también a veces nos íbamos caminando del colegio para acá, siempre acompañados con nuestra niñera, Sí, hasta que alcanzáramos cierta edad, claro está. Pero el maternal Montessori lo mismo, o sea, a veces si mi padre no me podía dejar, si en algún momento nosotros teníamos que venir a pie, la niñera nos iba a buscar y nosotros nos íbamos caminando. qué chulo. O sea, qué heavy. O sea, me lo puedo imaginar siendo padre, como que tenga todo cerca, el colegio, el Sí, trabajo, todo. O sea, todo, absolutamente todo. O sea, realmente yo tengo muchos amigos que se han quejado que Gasco está muy lejos, pero para mí es todo lo contrario. O sea, yo ujú, siento que yo tengo todo lo que yo necesito cerca. claro. Y para colmo después entrarme pi. O sea, que como, bueno, Exactamente. O sea, realmente muchos amigos que siempre me decían, no, que tú vives muy lejos, sí, acabaron trabajando por aquí. Tengo una que trabaja en el Banco Central y ella vive por Downtown Center. Y yo le digo, ves, eso es para que no te pongas a criticar mi sector. ah, no, sí, si te va al sector público, en ese polígono hay 25 instituciones fácilmente, Increíblemente. o 30. Aquí Gasco me lo tienen saturado, es por tantas instituciones públicas. Claro, claro. Ok, entonces en Montessori, hasta qué edad, hasta qué curso, perdón? Hasta que yo cumplí 6 añitos. O sea, ya a partir de los 6 años, yo estuve en el Colegio del En Apostolado. apostolado. ¿Apostolado Ujú. ya era mixto o era mujeres Y solamente? en ese entonces ya era mixto. Ya era mixto. Ok. O sea que tú no viviste esa época de solo O mujeres. realmente de solo mujeres, no, no la viví. Nunca Que, la viví. que también crea a otro ser humano diferente. Yo Sí. conozco gente de los tiempos yo conozco gente de varios colegios, Ujú. incluso de mi generación, de que tuvieron el Don Bosco. Y también había un tema ahí de la separación. En los cursos los separaban, solo mujeres, Wow. solo hombres. Ya no es así, pero en Ujú. ese tiempo sí. Entonces, Wow. son muy diferentes, porque imagínate, tú y yo crecen y cuando llegan a ser adolescentes, nunca han interactuado, o sea, interactúan en el Claro, patio, pero no es lo mismo. O sea, hay una segregación muy que le condiciona el comportamiento mucho a la gente, no saben totalmente. interactuar. Y bueno, eso se corrigió, el sistema educativo Ujú. se dio cuenta que había que mezclarlos. Pero Era justo. qué bueno que te pasó. Entonces, a ver, y yo quiero como que vayamos combinando cosas que tú fuiste haciendo académicamente con tus intereses complementarios.
Ok, también, porque yo sé que tú tienes una vena artística y tienes una vena deportiva y no sé qué más. Entonces, esas cosas, en qué edades se fueron manifestando junto con el colegio? eso yo se lo contribuyo a mi madre porque ella siempre intentó que estuviéramos en actividades extracurriculares siempre. Ella me puso en ballet a eso de los 6 años, 7 años. Yo duré 2, 3 años en ballet. Aparte de ballet, ella nos puso en clase de pintura, en karate, en natación. Yo creo que yo en mi tiempo libre siempre estaba haciendo algo por ella. Pero al mismo tiempo todo eso. A ver, O a veces se turnaba. natación fue primero, porque natación sí estábamos súper chiquitos. Después ballet, pero karate fue cuando yo dejé el ballet, Ok, realmente. Ya mira. después de eso, después de karate, yo estuve en clases de belly dance. Después de clase de belly dance, yo estuve en clase de jazz. ¿Y, Yo creo que yo siempre he estado en algo, la verdad. y todo te gustó desde que lo hiciste la primera vez, o no? El ballet, mira, la verdad, yo siento que el mundo artístico, si uno se quiere dedicar mucho a fondo, puede ser un poco tóxico. El ballet es un mundo un poco tóxico cuando tú quieres como que tomártelo como si fuera algo que tú, como si yo quisiera ser bailarina, por ejemplo. Creo que hubiese sido un entorno muy tóxico. Realmente el ballet me gustaba, pero al mismo tiempo las profesoras suelen ser muy estrictas. Allá. Y yo siento que yo era una niña muy libre y ese mundo muy estricto a mí la verdad no me gustaba tanto. Ok. Entonces también habían ciertas prácticas de la enseñanza del ballet que yo las encontraba como que un poco agresivas también. Depende mucho de qué profesora a uno le toque. Igual, yo no le guardo ningún tipo de rencor a mi profesora, o sea, yo todavía hoy le tengo mucho cariño Ujú. y realmente gracias a ella yo me desarrollé muy bien como bailarina, pero habían ahí sus par de cosas como que no me gustaban y un día yo le dije a mi mamá como que ya yo no quiero volver al ballet, el ballet me está dando dolor de cabeza, ya no quiero más. Y ella me entendió y simplemente me dejó no volver. Ahí en ese punto todavía es solo vale clásico, Sí, en ese punto, ¿verdad? sí, 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 Porque en algún momento va a llegar el otro baile más jazz, tropical y demás, ¿verdad? sí, sí, Es sí. bueno que hablemos de todo esto porque más adelante se va a ver que también es una actividad productiva tuya. El Entonces, 100%, totalmente. me gusta abarcar todas estas dimensiones porque la gente es multidimensional y cuando tú me cuentas eso se ve más completo el panorama. Por eso te hago tanta pregunta de esta parte. Y No te preocupes, entonces, sé libre. ahí tú esas actividades son vespertinas, son complementarias, ¿verdad? Tus Sí, estudios desde chiquita, ¿tú eras buen estudiante o realmente, tenías fortalezas y debilidades? ¿Cómo era el asunto? mira, realmente yo no era buena estudiante. Ok. Mi mamá te lo puede decir y mi papá también. Incluso mi mamá me ha hecho historias de que yo era una niña muy respondona con los profesores. O sea, realmente, hoy en día yo no soy nada así, de verdad, es increíble. Al contrario, yo siento que yo soy súper pasiva, Mm. que si me dicen algo, como que yo buscaré la forma de responderte lo mejor posible. Aparentemente cuando yo era chiquita yo no era así, Chiquita, pero ¿eh? hasta qué edad tú fuiste así como más rebeldita? Hasta los 11 12 años yo pudiera Ok. ser. Pero eso se Sí, o reflejaba en los sea, estudios. O sea, yo no era mala a nivel de que tuviera que ser preocupante, pero yo no le dedicaba tanto tiempo a mis estudios. O sea, la verdad, yo hacía mi tarea y yo buscaba terminar la tarea rápido para poder bajar al parqueo a jugar con los vecinos. O sea, en eso era que yo pasaba la mayor parte de mi tiempo jugando con mis vecinos. Pero sí tengo como que un recuerdo de que el área donde yo era como que más débil era en matemáticas. O sea, sí. matemáticas.
Y para mi papá eso era difícil, porque como él es ingeniero, él siempre fue mucho de números. ¿Y a tu hermana cómo le iban esos A mi temas? hermana le iba muy bien. A mi hermana siempre le fue muy bien y eso realmente fue muy Eso difícil para mí. empeoraba todo. Esa- Entonces, como mi hermana también, obviamente, estuvo toda su vida en el mismo colegio, cada vez que yo llegaba a un curso con nuevos profesores, eso era, ay, tú eres la hermanita de fulana. Ay, yo me imagino que tú vas a ser igual de buena Pero, estudiante que ella. Y yo como que sí, claro, por supuesto. qué presión. Pero si en matemática yo 100% no era buena. Y recuerdo que en cuarto de básica, a mis padres le pidieron que yo tomara clases por la tarde de matemáticas para Y, reforzarlo. Allá mismo en el colegio, la verdad, yo no recuerdo si tenía un costo extra, quizás sí, pero yo realmente no sé. Entonces, yo sí duré un tiempo cogiendo esas clases cuando yo estaba en cuarto de básica. ¿Tú creerías que después de eso la cosa cambió y que ya los números y yo hicimos las paces, que éramos uno, pero nada que ver? sí. Te lo juro. Incluso, o sea, yo sí sé el curso exacto en el que la matemática y yo como que hicimos las paces, que ya como que yo entendía todo. Mm. Fue como que se me prendió un bombillo, wow, pero todo me hace sentido ahora, todo. Y Y fue en esto octavo, en octavo. cuando yo empecé a ver álgebra. Ah, Ahí fue que yo dije, wow, pero esto es chulo, me gusta, ay, todo tiene sentido, de verdad que esto sí me gusta. Y era mi profesora que me decía como que, wow, pero ¿qué le ha pasado a ella? Pero obviamente ellos felices porque ellos lo que querían era que a mí me fuera bien. con tanto cuco que le meten a los estudiantes cuando van para álgebra. Sí, Le dicen, ay, tú vas a ver álgebra sí, ahora con octavo en primero por ahí que va a ser que lo empiezan a ver. nunca olvidaré el libro de Baldor. Esa Claro, fue la Biblia, la Biblia de nosotros sí, desde cuando empezamos a ver álgebra. qué bien. Ah, pero mira, qué interesante. Y con las otras materias, ¿tú tenías afinidad o había, a mí me interesa tanto la afinidad como la no afinidad? Déjame ver, o sea, increíblemente de mis materias favoritas no tienen nada que ver con lo académico, o sea, absolutamente nada. Eran deporte Mm, y arte. Esa era mi materia favorita. claro. Después de ahí, o sea, las otras como que yo las tomaba porque, o sea, no tenía opción. Pero realmente, luego de que yo empecé álgebra, matemáticas fue que se volvió mi materia favorita. Pero una cosa, ¿cuánto tiempo ahí hay un par de años entonces que están de por medio entre cuando tú saliste de la danza Ujú. y llega ese momento como que te gusta la matemática? Entonces te pregunto, ¿todavía ahí no viene el otro tipo de danza? ¿O ya tú estás Todavía. hablando En de lo ese otro? tiempo, yo duré un par de meses en karate, o sea, era divertido, pero sentía que no era lo mío, en verdad, como que creo que dar golpes no es lo mío. Sí, darle, Y luego empecé a tomar hay que clases aprender de a belly recibirlo dance. también. ¿Qué? Que hay que aprender a recibirlo también. Eso es fuerte. Es darlo y La vida se encarga de eso, resistencia. claro. Pero sí, en ese tiempo, ajá, yo estuve en karate, lo dejé, y luego comencé a tomar clases de belly dance. Ok, pero ¿cómo llegó eso? ¿Tú te interesaste? ¿Pediste que te inscribieran? ¿Dónde tú lo viste? Sí, mira, realmente uno de los beneficios de los cuales nos vimos, valga la redundancia, bastante beneficiados, eran el Club del Banco Central, que siempre tenía como, en ese entonces, hoy en día la verdad yo no sé cómo es, no sé si tienen todas esas actividades, pero en ese entonces sí tenían muchas actividades para que tú pudieras involucrar a tus hijos. O sea, ahí fue que yo tomé las clases de karate, ahí fue que yo tomé las clases de belly dance también. Entonces realmente fue porque una prima mía de cariño, porque o sea, prima porque nos criamos juntas, pero no somos prima de sangre. Ella un día me dijo, ay, pero vamos a la clase. Y yo le dije, ok, vamos a la clase. Ujú. Y a mí me gustó muchísimo. O sea, después de ahí yo fui todos los sábados hasta que dejaron de dar las clases. O sea, eso fue yo creo que lo único que yo no dejé como que por voluntad propia.
fue porque la profesora se mudó fuera del país y yo no quería estar con otra profesora en ese entonces, yo quería estar con ella y dejaron de dar las clases en el club. Y no sé si hoy en día dan, yo creo que un par de años después volvieron a dar clases, pero yo no sé con qué profesora, la verdad. Y como no era con la profesora que a mí me gustaba, pues yo no volví a poner. Entonces, se podría decir que con el belly dance, me percibo yo, fue que tú tuviste ese encuentro con otro tipo de, o sea, esa es una pasión tuya muy fuerte, muy buena. Sí, de verdad. O Tú sea, la identificada verdad a mí me dijiste, gustaba muchísimo. me imagino que viste a esa mujer y dijiste, ok, that's it. O sea, esto es lo mío. Totalmente. Qué chulo. A mí me gusta mucho como escuchar ese momento así como, wow, o sea, qué heavy. Eh, después, cuando si llegamos a los tiempos del álgebra, nos estamos metiendo Ujú. en la adolescencia, ahí. Sí. Entonces, ¿cómo fue el bachillerato? ¿Cómo entonces, a nivel de estudio, el bachillerato siguió siendo Ahí, así como que, bueno, porque tengo entendido que tú más adelante fuiste muy buen estudiante. sí. Entonces, Te lo juro que ¿cómo? fue a partir del álgebra. O sea, yo no sé si fue que yo tuve un wake-up call. Yo no sé, pero a partir de ahí fue que yo dije como que, ok, yo me voy a aplicar. Ujú, Yo me voy a aplicar porque también por mi madre trabajar en el banco, nosotros recibíamos como que cierto tipo de beneficios si teníamos buenas calificaciones. sí. Entonces yo dije como que, ok, yo me voy a aplicar. Yo no quiero que me sigan comparando con mi hermana y que después vengan a decir, ay, ella no es como su hermano. Y yo comencé a aplicarme. Y ya en bachillerato, o sea, yo no sé cómo yo hacía el balance, te lo juro, no sé. Pero yo era capaz de yo hacer todos mis deberes, estudiar y tener actividades extracurriculares. O sea, ya cuando yo entré en bachillerato, fue en el momento en que mi profesora de belly dance se fue del país, entonces ya yo no estaba en belly dance. Pero entonces, alrededor de séptimo, por ahí, yo me vi involucrada jugando voleibol en mi colegio. ¿Y cómo yo llegué a eso? También porque una amiga me dijo, vamos a probar, vamos a la clase. Y en mi colegio daban prácticas martes y viernes en la tarde, de 2 o 2, ajá, de 2 a 6. Entonces yo me quedaba después del colegio, yo almorzaba allá y me quedaba hasta las 6 de la tarde jugando voleibol. Bien. Bueno, que tú dijiste Entonces, esto. Perdón, ujú. sígueme diciendo. Entonces, yo, ¿cómo yo hacía ese balance? De verdad, yo no sé. O sea, yo de verdad que era muy buen estudiante, me iba muy bien en los exámenes, yo hacía todas mis tareas. O sea, yo era de la que llegaba temprano en la mañana, que te decía que me decían, préstame tal tarea, por favor, que yo no la hice. Y yo, toma, mira, mi cuaderno está en mi mochila, tú lo buscas, haz lo que tú quieras, ya yo la hice, yo no tengo problema. Martes y viernes yo siempre estaba en mi práctica, realmente yo no faltaba. Mi entrenador era bastante estricto, así que yo no faltaba porque en el fondo yo me sentía bien intimidada, pero yo le tengo muchísimo cariño. O sea, él es y fue de mis profesores favoritos en todo el colegio, De a educación pesar, física. el de educación física. Ujú, Él era el profesor de educación física a partir de octavo, creo, a partir de octavo más o menos. Antes de eso teníamos otro profesor y él también era el entrenador de voleibol. ok. Tú mencionaste ahorita ese cambio hacia ser aplicada. Sí. Tú sentiste que era así también, que lo dijiste. Es como, tú recuerdas eso marcadamente, así tú decís, no, pero es que yo no puedo quedar tan atrás de mi hermana. Eso era Yo una no sé si fue presión. tanto por mi hermana, pero yo me decía como que, ok, en cierto punto, por lo menos en bachillerato ya, a partir de primero, como que ya empiezan a hablarte de qué tú vas a estudiar cuando tú te gradúes, a dónde quieres ir, y yo como que, bueno, yo en verdad no sé. Yo pasé por varias carreras que yo quería estudiar.
Pero lo que sí me decían era, principalmente mi mamá, era como que si te esfuerzas, tú pudieras estudiar becada. Y yo como que, ok, yo me voy a esforzar para poder estudiar becada. Y realmente, o sea, después de cierto punto, era como que ya era parte de mí. O sea, no era tanto que yo lo hacía por la beca, sino porque yo quería ser responsable, yo quería sacar buenas calificaciones, yo quería que me fuera bien, yo quería llevarme bien con mis profesores y realmente me llevé bien con todos mis profesores, a pesar de todavía ser un poco respondona, pero Queda un chinto todavía. sí, no, o sea, realmente en bachillerato yo fui muy libre, yo hice mi vida. Yo creo que yo como que me agarré mucho de que, ay, yo soy responsable y saco buenas notas y fui demasiado libre, a nivel de que una profesora, yo la quiero mucho, pero ella me puso el sobrenombre de la reina de los pasillos, Ajá. porque yo nunca estaba en el curso, jamás. Yo no sé cuántas Y tú vas a excusas decir, yo sacaba para salir tanto, pero yo acababa en todo lado. Ya fuera que algún profesor me pedía un favor de búscame tal cosa, o yo yendo al baño, o yo yendo a la enfermería, lo que sea. tú sabes que eso yo lo admiro en cierto nivel porque como que yo siento que una gente así tiene más capacidades. Es como, ¿Tú crees? sí, sí, sí. Tú sabes, pero yo tengo mi hipótesis con eso porque para otros centrarse en los estudios requiere un esfuerzo y una dedicación que hay que cerrar otras cosas. Cuando la gente puede hacer esas otras cosas, socializar, estar en el medio, tú seguramente no lo decías que en un cumpleaños, tú no, o sea, es como, Oye, yo no sé cómo yo hacía ese balance. Mis tú amigas me haces lo un decían balance. también. Yo no sé cómo tú logras hacer ese balance. Es que así, porque entonces el que se va a ese extremo suele no ser tan buen estudiante. Sí, Porque su muy cabeza de está en otra acuerdo. cosa, está en chelcha, está en cosas, está en vaina. O sea, cuando se combinan las dos cosas, yo tenía compañeros así. eh, Increíble. O sea, yo, porque yo no lo tengo, yo tengo eso como que, ok, si voy a ser buen estudiante, yo no, por ejemplo, en la universidad yo no hice tantos amigos, Ok. pocos amigos. Y era porque yo vivía así, centradito, llegaba a mi clase, me iba a estudiar. Entonces yo no estaba nunca en nada. Entonces, eso que tú me estás contando, yo lo veo como superior, yo lo veo como un ser humano más capaz de mantener. Oye, te lo juro, yo de verdad no sé cómo lo lograba. O sea, hasta mi familia me tenía un sobrenombre, ellos me decían pata de perro, porque yo nunca estaba en mi casa, yo siempre estaba saliendo, haciendo algo, juntándome con alguna amiga, lo que sea, pero yo nunca estaba aquí, lo cual es muy cierto. O sea, yo hacía el esfuerzo de hacer toda mi tarea. Martes y viernes siempre mi práctica de voleibol y yo salía los fines de semana y yo no tenía nada pendiente ya en los fines de semana. Yo procuraba hacer mi tarea viernes. Yo llegaba de mi práctica de voleibol, me daba un buen baño, cenaba y me quedaba haciendo tarea hasta que yo acababa. Eso no se hace sin una alta capacidad de concentración. Tú la Sí, tienes. Y me consta, consta gracias a ahora. Dios la tengo. Todavía la tengo, gracias a Dios. Y Todavía la tienes, también pero algo que no es muy recomendable, pero yo me dormía bastante tarde. a Yo me ver, dormía bastante. Si yo me tenía que dormir, porque yo sí hice amigos en la universidad, como que me decían que en la universidad había sido la primera vez que ellos se habían como que quedado hasta tarde estudiando, haciendo tareas, pero yo venía haciendo eso desde el colegio, la verdad. Si yo pudiera decir que en ese entonces la educación en el apostolado era bastante exigente y si yo tenía que dormirme tarde, yo lo hacía. Y yo a veces me quedaba estudiando con compañeros míos hasta tarde porque teníamos que acaparar todo el contenido. Y yo no lo recomiendo, o sea, dormir es muy importante, no, yo también. pero, pero realmente yo funciono muy bien de noche. Yo he Yo conocido ahí, personas que me dicen, yo me despierto temprano a estudiar, yo no puedo hacer eso. sí, todos tenemos relojes diferentes, pero tú, como estás, eh, una persona que vea este video y tome como ejemplo, yo, es admirable,
ese equilibrio que tú tenías y demás, pero mira cómo tú misma reconoces que había un sacrificio importante de tu, Sí, porque el sueño es reparación. totalmente. Entonces, O sea, joven uno no lo definitivamente, o siente. sea, yo podía no hacer la tarea y dormirme, pero mi Sí. sentido de la responsabilidad era bastante grande. Yo haría un disclaimer en esta parte y diría que a María José del Riego le ha ido bien hasta ahora, muy bien, ¿verdad? Sin embargo, yo recomendara, y si me fuera al pasado, o fueras mi hija, o no sé, algo así, yo dijera, agrégamele un par de horas a ese sueño y yo me conformo con 1 o 2 puntos menos en el promedio y 1 o 2 horas menos de chercha, ¿verdad? Y sigue chercha, sigue estudiando y sigue cosas, pero verdad que a veces una gente puede ver un ejemplo y decir, ah, pero mira, ella no duerme, yo, o sea, yo me puedo quedar sin dormir. No, no, Y eso no tenemos es cosas, recomendable, cosas no que lo mejorar. O sea, recomiendo. yo mismo soy un mal dormidor Ujú. y vivo aconsejando que duerman. Entonces, nada, el consejo es tratar de luchar contra esa inercia de dormir. Sí, De no, no, y que a veces, por lo menos me estoy adelantando mucho ahora, pero en la maestría que yo hice en Corea del Sur, realmente las veces que yo me dormí tarde estudiando fueron pocas. Yo prioricé muchísimo más mi sueño ujú, y igual me fue muy bien, gracias a Dios. Me pudo haber ido mejor, sí, pero realmente yo estaba conforme con mi trabajo y yo descansé. Y así mismo también yo salía a conocer todo, así que realmente uno debe priorizar sus sueños. claro. Bueno, Camari, entonces ahí eh, yo imagino que en algún momento, ¿cómo tú aprendiste inglés? ¿Afuera o adentro del colegio? Realmente es una combinación de ambos, No, porque mi colegio también tenía como que una escuela de inglés por las tardes. no, Y mi papá decidió ponernos ahí y yo como que está bien, no hay problema. ¿Qué sucede? Yo me di cuenta hace mucho tiempo que es muy difícil para mí tomar clases en extracurriculares. O sea, cuando yo te digo clase, yo te digo ya cosas académicas, ah, extracurriculares. Por lo menos si no me llama la atención, es muy difícil para mí. Entonces, yo estaba en inglés porque, claro, yo tenía que, no fue que nació de mí, papi, ponme en inglés, no. nadie. Nació Todo el de mundo él, era así. O sea, así mismo. nació de él ¿No? ponernos. Entonces, ¿qué sucede? Realmente yo estuve en dos escuelas de inglés. Cuando yo tenía quizás unos 11 12 años, por ahí, mi mamá me puso en APEC, en la escuela de inglés que tiene APEC. Pero como a mí no me gustaba levantarme temprano los sábados, yo le dije que ya yo no quería estar. Y luego mi padre nos puso, porque esa escuela de inglés que tenía el apostolado no estuvo siempre. Yo creo que estaba ya más a partir de cuando yo estaba en octavo, más o menos. Y ahí fue que mi padre pues nos puso y era los días de semana en la tarde. Ok, Y era los días que yo no tenía entrenamiento de voleibol. ok, y entonces, ok, entonces, bachillerato, adolescencia, tú eres una excelente estudiante, una persona que hace una vida social activa, deportes, ya estás bailando, eh, estás haciendo cursos extras de inglés me imagino que computadora era ya un asunto del colegio. Sí, del colegio. Porque era en los tiempos míos había que estudiar fuera, había que hacer cosas de office y cosas así, como porque los colegios no estaban todavía tan actualizados. Ya, ok. Yo imagino que a O ti no. sea, gracias a Dios en mi colegio sí llegamos a trabajar con eso, la verdad. Ok. No tuve que ir fuera para eso. Pero igual en esa escuela de inglés yo duré quizá 2 años y después le dije a mi papá que ya yo no quería estar. Y me Sí, salí. sí. Y seguí simplemente estudiando con las clases de inglés que me daban en el colegio. Y con la práctica de película, música y demás. Exactamente. O sea, la verdad, hay gente que quizás se ríe por yo decir esto, pero algo que a mí me ayudó mucho fue ver muchas series en Sí, inglés. claro, Yo veía muchas series en inglés y eso me ayudaba a aprender vocabulario, a practicar, a entrenar mi oído. Eso fue lo que más me sirvió, la verdad. claro. En bachillerato, entonces, en algún momento.
es que llega esa decisión de que uno va a estudiar y demás. ¿Cómo desde qué edad tú te empezaste a preocupar por eso? O Yo hasta... diría Bueno. que des- justo desde que yo entré a bachillerato, yo comencé a preocuparme por eso. Porque a veces en algunas clases nos ponían a hacer tareas o actividades que fueran relacionadas con la carrera que queríamos estudiar. Mm, Ahí es que yo te digo que yo pasé por varias carreras. O sea, realmente yo quería ser pediatra. ¿Por qué? Porque a mí siempre me han gustado mucho los niños y yo quería trabajar con niños. ¿Qué sucede? Que yo no puedo ver sangre, nunca he podido, no quiero verla, mm, no veo ni la mía. Entonces yo dije, no voy a poder. Ujú, y voy a ver la sangre de un niño, imposible, no hay forma. claro. Así que yo desistí de esa idea. Luego yo dije, bueno, pero realmente si yo no puedo ser pediatra, pues yo pudiera dar clases. Mm, Y, o sea, yo pude haber dado clases, pero realmente sabemos que la situación de los profesores aquí como que no es la mejor. ujú, Y por eso fue que yo dije, bueno, yo no me voy a buscar un problema o un estrés y vámonos por otra opción. Otra que pasó por mi mente fue psicología. ujú, ¿Qué sucede? Que realmente aquí, o sea, hay que admitir que la salud mental, incluso después del COVID, o sea, antes del COVID era 100% un tabú. Después del COVID se habla más de eso, pero yo entiendo que todavía no está quizás tan normalizado. Y realmente yo siento que aquí un psicólogo gana bien si tiene su propio consultorio. ujú. Si no tienen su consultorio, yo he visto muchas amigas mías psicólogas que o trabajan o comienzan trabajando es en, en un colegio, que están de teacher assistant o son profesoras allá, a pesar de que no estudiaron educación ni nada por el estilo. Y yo me decía como que, bueno, yo mejor me voy buscando otra opción Sí. que me pueda facilitar un poco el futuro. Y yo realmente consideré estudiar mercadeo, pero ¿qué pasa? Ya aquí yo estoy en tercero o cuarto de bachillerato, que yo consideré estudiar mercadeo. ¿Qué sucede? Que mi hermana estaba estudiando mercadeo. Y ella me dijo, ay, tú solo vas a estudiar eso porque yo estoy estudiando eso. Y yo, como que en verdad no, pero bueno, yo no quiero problemas con mi hermana. Mi hermana y yo antes teníamos una relación un poco problemática. Ok. Antes, ya no, pero antes sí. Y yo como que, bueno, tampoco era que yo estaba súper apasionada por el mercadeo y yo seguí pensando. Y ya en cuarto de bachillerato, que nos hacen de que el supuesto test para ver cuáles carreras van contigo, bla, bla, bla. A Sí. mí me salieron demasiadas carreras. O sea, me salió que arquitectura, que ingeniería, que economía, que administración, me salieron muchas cosas y yo como que, ok, este test no me está ayudando en nada, en absolutamente nada. Y yo nada, me pongo como que más o menos a investigar de las carreras que están aquí, bla, bla, bla. Y un día yo digo economía y yo, bueno, yo pudiera estudiar economía. A mí me gustan mucho los números realmente. Yo en ese entonces pensaba que en economía yo iba a ver muchísimos números, que era número y cálculo y esto, lo otro, y yo, ok. Y si te soy muy honesta, Pero yo ni siquiera, una ajá, pregunta. ¿Cómo tú te enteraste de economía? la verdad yo no sé cómo yo caí con economía, te ¿Tú no lo te juro. acuerdas cuando tú viste esa carrera por primera vez que tú dijiste, oye, No. esto? O sea, yo sí recuerdo que en en informática, como que ahí explorando las carreras que tienen las universidades, yo la vi. Y yo tenía una amiga que me dijo, ay, yo creo que yo voy a estudiar economía en Intec. Y yo, bueno, está bien, qué chulo, me alegro mucho. Y yo me quedé con economía en la mente. Como a mí me gustaban mucho matemáticas y ¿Mm? me gustaban mucho los números, yo dije, bueno, pues quizás economía puede ser una buena opción. ¿Por qué no pasó por mi mente ingeniería? Te lo juro que no sé. ¿Y tú Porque ya después no, de yo no, tener un par de años en economía, yo me dije a mí misma, ¿por qué yo no estudié ingeniería industrial?
¿Y tu papá no insistió en nada? No, o sea, realmente no. Ni tu mamá. La única insistencia de mi padre fue, ay, ¿tú no quieres estudiar en UNIBE? Porque como UNIBE queda bastante cerca de nuestra casa, Ujú. él estaba un poco más partidario de UNIBE, pero UNIBE no daba economía. Claro. Entonces yo le dije, bueno, papi, es que UNIBE no da economía, entonces mi mejor opción es la Pucamaima, porque INTEC está muy lejos. Y yo no tenía vehículo, o sea, a mí él me iba a tener que llevar a la universidad, sino él, mi hermana, porque ellos dos eran los únicos con vehículo, mi hermana y él y ya. Ujú. Y yo, bueno, papi, o sea, yo siento que Pucamaima es una buena opción. Y yo fui, apliqué a Pucamaima sin revisar el pensum, que obviamente no fue una sabia decisión, pero yo sin revisar el pensum, yo sí, yo me voy por economía, me cojo mis exámenes y me aceptan en la universidad. Y yo, ya, ok, yo voy a estudiar economía. Eso fue en cuarto, ya en último, en el sexto, Ya, en último, cuarto de último, bachillerato. último. Ok. Cuando ya entonces tú te decides, eh, ¿qué sucede con las otras actividades? ¿Qué dejaste al salir del bachillerato? ¿Con qué te quedaste de tus actividades complementarias? Bueno, ya cuando yo salí, evidentemente mis prácticas de voleibol, como eran del colegio, eso evidentemente ya yo no lo tenía. Ujú. Y ya para cuarto yo no estaba en ningún tipo de danza, o sea, yo no estaba en nada realmente. Pero ya luego de que yo entré a la universidad, yo vuelvo a reconectar con la danza. Pero realmente en mi tiempo libre, que yo hacía, ya para cuarto de bachillerato, yo veía mucho anime. ¿Desde cuándo tuve anime? ¿Verdad? Mira, yo creo que es quizá muy común, principalmente de nuestra generación, hasta de la tuya, que Ujú. uno se crió viendo anime, la verdad. Ujú. Aunque uno no supiera que era anime, uno se crió viendo anime. Y en mi caso fue así, o sea, cuando yo estaba chiquita, tipo 8 9 años, 10 mi hermana y yo veíamos anime. Y recuerdo que antes en Cartoon Network, cuando Ujú. existía, daba mucho anime. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, si yo estaba en mi casa y no tenía que hacer tarea, tenía un tiempo libre y tenía la televisión disponible, y yo ponía Cartoon Network y yo me ponía a ver anime. Pero ya fue, quizá como por octavo de básica, primero de bachillerato, que yo me llené, como que me metí de fondo a ver mucho anime. Ujú. Yo comencé fue viendo muchos animes románticos que veía Naruto. Naruto era lo único no romántico que yo veía. Y yo no sé, o sea, hicimos un clic, de verdad, mi obsesión era fuerte. De verdad que yo me podía dormir tarde viendo anime solamente. Y ya después, o sea, sí, por ejemplo, en segundo o tercero de bachillerato lo dejé por un tiempo. Yo retomé de nuevo fue en cuarto y cuando entré en la universidad. Ok, Porque en la universidad yo tenía, o sea, uno de mis mejores amigos veía anime también. Entonces yo podía hablar con él de eso. claro. Y entonces, bueno, ahí yo te lo pregunto, es importante eso porque hoy día está en tu vida el anime, o sea, es como Sí, em, cuando pasaste a la PUCA, tú te fuiste a solamente estudiar, ¿verdad? sí, Tú no estabas trabajando. no. Háblame, Realmente como, gracias a Dios, yo fui becada en la universidad. ok. Mi mamá nos decía, o sea, a mí y a mi hermana, que ella prefería que nos dedicáramos de fondo a los estudios porque ambas estábamos becadas realmente y ella quería que evidentemente mantuviéramos la beca, que nada se interpusiera entre nosotros poder mantener una nota que nos permitiera continuar con la beca. Y yo comencé a trabajar, fue ya para mi último cuatrimestre de la universidad. Sí llegué a hacer pasantías, pero no a tener un trabajo Pero, fijo. pero llegaron, o sea, después, ahí al principio de la carrera tú nada más estabas No, estudiando. si al principio de la carrera era 100% estudiar. Ok, sí, porque vamos a llegar ahí a las pasantías. Yo quiero entonces saber ese encuentro con la economía.
¿verdad? Porque es ahí, en la butaca, por primera vez, en las aulas, donde uno realmente deja de verla desde afuera y uno dice, Sí, "Oh, ok, ¿qué es todo esto?" Entonces, ¿qué te sucedió? Hay como dos opciones. La gente cuando se da cuenta dice, ay, Dios mío, esto no es lo mío, ¿verdad? Y dan la otro tipo de reacción que son como, oh, wow, qué buena decisión. Ok, o sea, es como, sí. ¿cómo fue en tu caso? Mira, al principio todo bien. Al principio yo decía como que, bueno, quizás yo hice una buena decisión. Realmente es difícil, pero hasta el momento yo entiendo que yo lo manejo bien, que yo no me esperaba antes de yo ponerme en economía, lo mucho que hay que leer. Ujú, O sea, porque yo entré con esta visión de números y ya, pero nada que ver. O sea, hay que leer bastante. Y yo nunca he tenido como que el hábito lector de que, ay, que me leí 3 libros en un mes. No. ujú. Ahí fue que yo comencé a intentar de desarrollar ese hábito porque hay que leer bastante. Y yo decía como que, ok, hay que leer mucho, pero entiendo que todo se maneja y por lo menos podía compensar con el hecho de que yo estaba viendo muchos números, que era algo que sí me gustaba y en lo que yo era buena. Ven acá, María, quiere decir que ese hábito de lectura que tú tienes, hoy día tú eres una persona que lee, o sea, que Sí, siempre está leyendo un libro. sí, Entonces, eso antes de la universidad no era así. para nada. Ok. O sea, yo en el colegio leía porque en la clase de lengua española nos ponían a leer un libro, iba a haber un examen, había que tomar el examen y yo lo leía. O sea, que tú Pero puedes, si no era así, si no era así, o sea, realmente yo no iba a tomar la iniciativa de yo ir, ay, mami, quiero este libro para leer. No, yo nunca hice eso. pues tú das fe y testimonio de que nunca es tarde para aprender a Ah, leer. totalmente nunca es tarde. Yo siento que también a veces es como que depende de qué tú lees. Porque si en el colegio yo me di cuenta que algo que yo leo muy rápido son novelas románticas. Ok. Eso yo lo puedo leer hasta en 2 o 3 semanas si me gusta bastante. Y lo llegué a hacer, o sea, me tocó leer varias novelas románticas en el colegio y yo las leía súper rápido porque sí me gustaban. Qué chulo. Pero ya, por ejemplo, una clase que nunca hizo clic conmigo es historia, ciencias sociales. Ujú. O sea, no, no es lo mío. No es lo mío, nunca fue mi favorita. A pesar de que en bachillerato, uno de mis profesores favoritos era el profesor de historia y de ciencias sociales. Esa materia nunca fue mi favorita, jamás. O sea, leer de historia no es lo mío. 100% no es lo mío. De acuerdo a lo que tú me estás diciendo, yo me estoy ya imaginando con qué materias tú hiciste mayor afinidad y con cuáles no tanta dentro de la economía, ¿verdad? Porque seguramente leer historia del pensamiento, historia económica mundial, Sí, esa fue una es un materia poco muy difícil pesada. para mí. Sí, Fue bastante pesada. sí. Y después yo diría que justo cuando yo estaba tomando esas materias, o sea, tampoco yo puedo decir que tuve los profesores más entretenidos. O sea, el que me daba historia de la economía, o sea, creo que era historia de la economía dominicana, o sea, realmente era un señor mayor, es un señor mayor que no, o sea, realmente carecía un poco de energía. Ujú. Yo necesito que en clase me mantengan activa, si no, mi concentración se va a ir por la ventana. La que te podían retener un poco más era entonces esas que Sí, tenían método cuantitativo implícito. sí, esas, o sea, en esas 100% yo fui feliz. O sea, todas esas materias que programación lineal, que cálculo, que economía matemática, o sea, esas materias fueron mis favoritas hasta el sol de hoy. Qué bien. Y entonces hiciste la carrera en 4 años, ¿verdad? En el tiempo que Sí, está. sí. ¿Cuándo dentro de la carrera, bueno, tú recuerdas alguna otra dificultad o no? ¿Tú hiciste tu carrera bien, sin No, o ningún... sea, mayor pesadilla siempre ha sido econometría. Yo tengo, o Ah, sea, sí. sí, te lo juro, pero
luego de yo ver econometría fuera de la Pucamaima, yo y también uno de mis mejores amigos me decía mucho también que no eres tú el problema fueron los profesores que tuvimos. Mm, O sea, a mi promoción, como que le tocó esta generación de profesores que estaban recién llegados de una maestría, que era como su primera o segunda vez que daban clases, que realmente no eran tan diestros dando clases, y nosotros prácticamente fuimos su experimento. ujú, Y en situaciones así, si tú no tienes un profesor que sabe cómo enseñarte, definitivamente no va a resultar. Y yo ujú. siento que eso me pasó a mí con econometría. O sea, yo tenía un profesor que él llegaba con 100, 200 slides de una presentación y él llegaba a leer su presentación y ya, y esa era la clase. Sí. Que yo no lo considero como una clase. O sea, si tú no me puedes explicar algo más allá de la diapositiva que tú me estás presentando, pues simplemente yo puedo leerla en mi casa y es lo mismo. Ujú. Y eso fue lo que a mí me pasó con econometría. Entonces, como que hoy en día me gusta, pero me intimida. O sea, de verdad que ese tipo de cosas sí me gusta, yo puedo decir que sí. Pero como yo no tuve los mejores profesores cuando estudié economía, me intimida. Y yo dudo bastante de mis capacidades con econometría. Óyeme, y eso eres tú que tenías aptitudes matemáticas. Sí, increíblemente. Imagínate los que tienen mediana o baja capacidad y O aptitudes. sea, mira, incluso en mi maestría de estadística en INTEC, me tocó estudiar con un joven que él es psicólogo y él optó por hacer esa maestría. Y en una de las clases nos estaban dando econometría y el profesor en ningún momento se detuvo a explicar cosas que fueran básicas para alguien que no conoce de econometría. Sí. Para alguien que conoce, estaba bien, o sea, no era algo que uno no pudiera manejar, pero para el que no conoce. Y yo le decía como que, o sea, ¿cómo tú no te vuelves loco? Porque yo sé que esto no es algo que tú manejas. Ujú. Y él tirando páginas para la izquierda, leyendo mucho, estudiando mucho para poder comprender. Vamos a llegar ya a esas Sí, claro. maestrías que tengo tantas preguntas ahí. Eh, entonces, antes de acabar la carrera, llegan las pasantías. Sí. ¿Cómo Realmente, llegaron o tú la buscaste? ujú. Mira, yo sé que hay carreras que las pasantías son obligatorias. Realmente, por lo menos en economía Pucamaima, no tenemos pasantía obligatoria, o por lo menos no en ese momento, no sé hoy en día. Pero yo las busqué. Yo, como siempre, tenía la imagen de mi mamá en el central y del central y ahora en economía. Yo quise hacer una pasantía en el Banco Central. Yo hice mi pasantía en el Banco Central. Ahí duré 3, 4 meses más o menos. Me gustó mucho la experiencia. ¿En qué área o áreas? Te van rotando. O sea, a mí me tocó estar en cuentas nacionales, me tocó estar en el área financiera, creo que una vez roté por tesorería también. Entonces, ellos procuran irte rotando para que tú puedas Y conocer varias áreas. ahí discúlpame que me profundice un poquito más ahí. Cuando tú entras a esas áreas, ¿tú sentías que sabías a nivel teórico que ya la universidad te había preparado para entender ese mundo? ¿O te sentiste como que, wow? ¿Cuál fue la sensación? Para mí fue un wow, porque algo que me pasó era como que yo podía tener muy bien mi teoría y podía manejar bien mis fórmulas y cualquier cosa, pero siento que de la teoría a la práctica, evidentemente, hay ciertas diferencias. Ujú, Y que yo me di cuenta que quizás habían cosas de la teoría que para la práctica no eran tan primordiales. Hay cosas de la práctica que es literalmente tú haciendo que entiendes de lleno todo, pero teóricamente quizás como que no lo comprendas al 100%.
Claro, y para eso mismo la pasantía, yo imagino que ellos Claro, y lo entienden eso. sí. ¿Y, te gustó que te rotaran o te hubiera gustado estar más tiempo en un área? A mí me gustó que me rotaran porque en el área que yo duré más tiempo no me gustó. Ok. El área donde yo duré más tiempo fue en cuentas nacionales Mm, y, o sea, ¿qué sucede con cuentas nacionales? Que el trabajo es muy monótono. ok. Y eso es algo que yo siempre me he dado cuenta que no va conmigo. O sea, algo muy monótono, que varíe poco, que sea lo mismo todos los días, no va conmigo. Sí. ¿Duraste cuántos meses ahí? ¿En cuentas nacionales o No, en...? la pasantía. Ah, creo que fue entre 3, 4 meses. Y ahí saliste todavía sin graduarte. Sí, todavía sin graduar. Ok. ¿Y qué tenía en mente ahí cuando saliste? O sea, Cuando yo salí, yo dije como que, bueno, quizás el Banco Central no sea mi primera opción para yo buscar un trabajo cuando yo me gradúe, pero te quedó esa sí, sensación, es decir, tú sentiste, sí me quedó esa aquí no me. sensación, sí, Ok. pero es también por lo que yo te comentaba, o sea, yo siempre he sido como que muy libre y el Banco Central es muy cuadrado. Sí. Muy cuadrado en tu forma de vestir, en tu forma, quizá no tanto en tu forma de expresarte, pero 100% en tu forma de vestir, de tú tener tu Sí. pelo, de E incluso físicamente es trancado, físicamente, es sí, y cerrado. exacto, y eso nunca ha ido conmigo, o sea, yo soy una muchacha que tiene piercings, que tiene tatuajes, o sea, que eso 100% no encaja como que en la imagen que tiene el Banco Central de sus empleados. Yo no suelo ponerme maquillaje. Yo me puedo hacer mi skincare tranquila, pero yo no suelo ponerme maquillaje. Ujú. Y en el central, eso era casi como que una ley no escrita de que tú tenías que ir maquillada. Eso no va conmigo. Claro, una No, producción toda la mañana. o sea, y eso que no quiero que vayan a creer que es que yo no me arreglo, no es Sí. eso. Pero yo entiendo que para yo hacer mi trabajo, yo no tengo que estar maquillada, ¿tú entiendes? No, sí, yo sé. Es Y dependiendo de la situación, característico claro que propio. yo lo voy a hacer. Si yo tengo una reunión importante, claro que yo me voy a arreglar súper bien y me voy Claro. a poner un maquillaje sutil. No, no quiero, no voy a querer parecer un payaso, pero en un momento importante, claro que yo lo voy a hacer, pero en mi día a día yo entiendo que no es necesario. Y esas eran pequeñas cosas que es lo que te digo, pueden ser leyes no escritas del banco, pero esas leyes no escritas no van conmigo. ¿Qué tú hiciste de trabajo final, tu tesis? Nosotros en la PUCA, no, como te digo, en ese entonces no hacíamos tesis. Ok. Nosotros teníamos 3 monográficos. Ah, Dependía del profesor, como que si te ponía un trabajo final, si te ponía un examen. Yo de los 3 monográficos que hice, tres cursos monográficos. ajá, Y hacías un trabajo final al final de los tres cursos. dependía del profesor. O sea, a veces ellos te ponían un trabajo final, otras veces ellos preferían darte un examen. Mm, El monográfico que en lo personal a mí me gustó más fue el de políticas públicas que impartió Juan Ariel Jiménez. ujú. Él sí nos puso a hacer un trabajo final. Era un trabajo final en grupo. Y en mi grupo lo hicimos de la mortalidad infantil en el país. Y interesante. O sea, mira, no estaba como consciente de eso, de esa estructura de monográficos. Sí, Porque yo soy muy crítico de la camisa de fuerza que la que someten mentalmente a los estudiantes de todas las carreras, no solamente de economía, sí, principalmente las carreras de ciencias sociales, sí. a que si no hacen una tesis, pues casi que no hay que darle ningún diploma, ¿tú entiendes? Sí, o sea, realmente la presión que te ponen es horrible. Y yo te voy a Mi decir algo, hermana, tú eres un ejemplo ujú, que valga la cuña, yo trabajo contigo y yo sé que tú eres excelente trabajando. gracias. Entonces, a mí qué bueno que salga esto a relucir de esta historia tuya, porque una tesis no determina nada. Para nada. Oye, totalmente. A O veces sea, cero, y cero correlación. lo que puede hacer es intimidarte bastante. O sea, yo tengo recuerdos de mi hermana.
cuando ella hizo su tesis en mercadeo, que esa niña no dormía, no comía. O sea, llegamos a un punto que mami tuvo que darle medicamento para ella dormir, porque no dormía nada por la tesis. Y ojo, yo estoy diciendo esto, ¿verdad? Y para que el que vaya a ver esto, yo lo que digo es que no determina. No, cien por no ciento significa que no es importante. Es decir, si yo te tomo a ti, María José, y te someto a una metodología de aprendizaje y de puesta en práctica de una investigación, como más adelante las hiciste, ¿verdad? Que vamos a llegar Ujú. a eso. Tú hubieras hecho una excelente tesis, ¿verdad? Pero no fue la tesis lo que determinó que tú fueras lo que tú fuiste como economista. Claro, Entonces, cuando lo ponen como esa condicionante, sí, están creándole una traba a gente que teniendo otro tipo de experiencias, por ejemplo, esas de los monográficos, a mí me parece muy interesante, y que haciendo incluso haciendo un trabajo final, tú haces investigación, creas conocimiento, haces propuestas concretas, sí, cosas todas ellas que tú puedes querer tener en una tesis. sí, Y a veces la gente se centra en una tesis, una gente puede aplicar un modelo y ver una correlación de variables y encontrar una, un coeficiente dentro de dos fenómenos, ¿verdad? Y mira, te digo algo, no necesariamente esa información es tan rica como algunos monográficos que yo pudiera, porque el monográfico no tiene límite. Tú puedes hacer 2 tomos de un libro tratando un tema central. Entonces, sí, es como una balanza. Tú necesitas muchas herramientas. La tesis y la capacidad investigativa, así de ese punto de vista, es puntual, sí, es una opción, pero no es la única. claro. Entonces, gracias por ser el ejemplo dentro de estas entrevistas de alguien que teniendo eso como antecedentes, luego tiene el desarrollo que tú estás teniendo. Así que maravilloso. Eh, Gracias. entonces, tú presentaste tu examen, tú hiciste examen, entonces, o hicieron un ¿En trabajo cuál? en los monográficos. En uno hicimos trabajo y en los otros dos que yo tomé fue un examen. ¿Y de qué hicieron el trabajo? El trabajo de mortalidad De infantil modalidad. acá. Sí, 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 lo dijiste ahorita. Entonces, Ujú. ¿te gradúas en qué año? 2019, 19. justo antes del COVID. Y tú, pero en el 19 es, ok, háblame de tu inserción laboral en general. Ok. Pero, después de la Real- pasantía, ¿qué sucedió? Después de la pasantía, o sea, ya cuando yo estoy cursando el último cuatrimestre, que yo digo como que ok, ya es momento de yo buscar trabajo. Sí, gracias a Dios, como que tuve la facilidad de que en mi grupo de la promoción de economía siempre mandaban muchas ofertas. Mm. Siempre mandaba alguna que otra oferta, así que yo tenía dónde aplicar y gracias a Dios, justo en el último cuatrimestre, yo me entrevisto para entrar en el Ministerio de la Presidencia, trabajando con las visitas sorpresas que hacía el presidente Danilo. ¿Y qué pasó ahí? Ahí, mira, realmente, este trabajo era Es decir, tú te entrevistaste y entraste sí, rápido o lo tuviste que... realmente, yo realmente sí, o sea, como mucho, ese proceso duró 3 semanas. Ah, sí, estaban buscando. Sí, tenían tiempo buscando, la verdad. Ok. Y buscaban que el perfil tuyo, una persona junior, graduada. O sea, ellos sabían que yo estaba cercana a graduarme, así que entendía que quizá eso no era problema. Y coincidencialmente, la persona que me entrevistó también era graduada de Pucamaima y yo la conocía. Ok. Entonces también me conocía en el ámbito académico, por lo menos. Entonces, entiendo que buscaban un perfil como el mío y realmente, o sea, el trabajo ahí fue súper nice. Yo no tengo quejas de allá, la verdad. Estaba dentro del palacio.
No, ¿O no? nosotros teníamos una oficina fuera del palacio. ¿Y en qué consistía ese trabajo primero? Ese primer. Yo era como una analista institucional, o sea, yo tenía asignadas ciertas instituciones que evidentemente tenían proyectos de visita sorpresa, o sea, tenían sus compromisos. Ujú. Entonces, yo le daba seguimiento a los compromisos que tuvieran esas instituciones. O sea, lo que sea que yo tuviera que hacer, como que para que ellos me actualizaran de los proyectos, ya sea correo, llamada telefónica, reunirnos presencialmente, todo eso se hacía. Ok, Y ellos reportaban. Creo que en Sigop era la plataforma que digo. utilizaban, Ujú. Sigop, si no me equivoco. Y ahí manejaba Sigop y verificaba que ellos me fueran actualizando los proyectos. Y ahí tú tienes 22. Ujú, 22, ¿verdad? ujú. Ok. ¿Cuánto duraste ahí? Mira, realmente ahí yo duré poco. Porque estábamos ya para elecciones. Ah, claro. Entonces, sabemos que visitas sorpresas Y la pandemia. era No. un, dime. Y la pandemia también, no. No, no le afectó. Sí, o sea, todo esto fue antes de la pandemia realmente. Visita Sorpresa era un lugar un poco inestable si no, si había un cambio de gobierno. Entonces, yo me dije a mí misma, mira, si se te presenta una oportunidad, tómala, porque, o sea, ya se veía venir que Gonzalo no iba a ganar las elecciones. Ujú, Se ujú. veía venir. Y yo decía como que, bueno, o sea, si yo me quedo aquí, Luis Abinader no va a mantener visitas sorpresas. No, O sea, quien sea que esté trabajando aquí se va a ir. Y en efecto pasó. No pasó inmediatamente, pero todo el que estaba trabajando ahí, al final del día, pues, no quiero decir que los despidieron, pero sí. claro, era obvio. Entonces a mí se me presentó una oportunidad en Mepid. Yo justo tenía unos amigos que habían entrado a Mepid a trabajar. No, Y espérate, ellos me, espérate. ujú, Tú estás dejando algo. dime, Tú has estado en más sitios. no. Tú no pasaste por la fundación. Ah, sí, pero eso fue parte de pasantías también. Ah, no, pero no fue. Antes de yo entrar al Ministerio de la Presidencia, Ok. yo creo que fue justo después de la pasantía que yo hice en el Banco Central. Yo estuve en la fundación que tenía Daguare Ujú. haciéndome pasantía ahí. Desarrollo y democracia, ¿verdad? Democracia y desarrollo. Democracia y Desarrollo, me parece. Ajá. Sí. Y entonces ahí, ¿cómo tú entraste? Ahí, o sea, como ¿Aplicaste? te digo, sí, o sea, yo apliqué, me llamaron para la entrevista, fue el mismo Andy que me entrevistó. Un poco intimidante ese señor, pero fue muy chula la experiencia. Yo, Realmente uno aprende mucho trabajando ahí. ¿y él estaban buscando abiertamente o eso se teledirigió para estudiantes de término, etcétera, qué sé yo? ¿Cómo No, o fue? sea, estaba abierto, o sea, no era necesariamente estudiante de término, yo en ese momento no era de término, así que no había problema con eso. Pero yo sí siento que él estaba buscando cierto tipo de perfil, pero más inclinado a que también te estuviera yendo en la carrera, Ujú. porque él se llevaba mucho de tu índice. Sí. Y yo todavía recuerdo que él me dijo a mí, tú tienes que subir ese índice. Por dentro muriéndome, ¿En porque cuánto él no se estaba tu daba índice? cuenta el esfuerzo en mi índice. Yo creo que estaba en 3,6 en ese momento. O sea, Y yo por dentro, volviéndome loca, porque siempre no sabía los esfuerzos sobrehumanos que yo había hecho para tener ese índice ahí. No ay, es el más alto, claro, pero es trabajo honesto, pero es trabajo honesto. claro, claro que sí. Eh, ay, me puedo imaginar ese momento. Eh, Y sí, ¿Qué tipo de trabajo hiciste ahí? era muy variable, o sea, porque él constantemente estaba haciendo alguna investigación o tenía que hacer cierta presentación y nosotros asistíamos con la recolección de datos, con la elaboración de la presentación, o sea, realmente era muy diverso, uno podía ver de cualquier tema. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Creo que fueron 3 meses. Ok. El, ¿Y alguna otra pasantía?
No, esas dos Esas solamente. dos, baja presidencia y ves lo de MEPIT. Me imagino Sí. que fue una vacante que se abrió en MEPIT de analista. Sí, o sea, ya cuando eso era, que cuando Juan Ariel era ministro, que varios de mis profesores estaban trabajando con él en el ministerio, entonces Ujú, necesitaban personal y yo fui a entrevistarme. ujú. Luego de quizá pasó un mes que me dijeron como que sí, que querían que yo empezara a trabajar allá, que cuando yo podía empezar. Y yo terminé diciembre en presidencia y en enero entré en MEPI. Sí, ya ahí me empiezo a acordar de todo. Todavía no lo conocemos en ese momento, No, todavía no lo conocemos. aunque estábamos cerquita. Sí. Eh, ¿Y qué empezaste a hacer en MEPIT? Bueno, pero espérate. Entonces, tú entraste en, óyeme, pues entonces eso fue pandemia pura. Sí, o sea, yo tenía un mes en MEPID y ya en la pandemia. Claro, yo recuerdo ese momento exacto que nos mandaron para casa. Ujú. Eh, y entonces ahí cuando tú entraste para ser de ese equipo de apoyo o de estar en la de... ¿Dónde era que tú estabas al principio? Mira, o sea, en la nómina yo estaba bajo FIES, cuando estaba FIES, sí. Pero yo trabajaba con Ese Mercedes era, Carrasco. para el que no sabe, eso era un fondo de investigación que había Ujú. aquí, que estaba llamado antes a hacer concursos de investigación y Sí, destinar recursos del presupuesto de MEPID a investigadores y que se hicieran publicaciones. En un tiempo atrás se hicieron publicaciones, pero en sí, ese momento que tú entraste estaba ya como que orientado a otra cosa. sí. Pero sí, o sea, sí, en nómina yo estaba en ese equipo, pero yo estaba trabajando con una consultora que tenía MEPID, Mercedes Carrasco, en ese momento estaba de consultora, y yo estaba trabajando con ella, con Natalie Sufront, que me parece también estaba como consultora, y con María Dolores, que ella trabaja en Digepresa actualmente, si no me equivoco. Entonces, yo estaba trabajando directamente con ese equipo. Entonces, me acuerdo que en ese momento estábamos trabajando con el marco de cualificaciones, Así. entonces como que era mucho proceso de investigación, mucha búsqueda de datos. Ujú. Era, o sea, fue muy interesante, bastante retador, pero muy interesante. Sí, 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 yo me acuerdo de eso. Me acuerdo no porque todavía te conozca, ¿verdad? No, para nada. O sea, realmente, porque hay que contextualizar un poco. Y en ese momento, los que estábamos, se separaron las aguas. Fue como lo que llegaron, hicieron dos cosas: sacar gente y traer su gente. Sí. Y dentro de los que sacaban, a veces no los sacaban de la institución, pero los afuereaban de los procesos. Ujú. Aunque en algunas etapas de los procesos tú tienes que involucrar a las áreas. Claro. Tú no puedes hacer nada de eso. Por ejemplo, de la iniciativa de los programas, por ejemplo, se diseñaron allá los fase uno, fase 2, etcétera. Sí, sí, sí. Y tú no involucras después a formulación o a las direcciones de inversión pública, etcétera, en las etapas de ejecución, bueno, pues ya tú no vas a poder lograrlo porque no vas a poder ir directo a la presidencia. Entonces, tú fuiste parte, sin saberlo en ese momento, porque obviamente tú entraste y iba a hacer lo que te dijeran que hiciera, pero Claro. en ese momento seguramente te diste cuenta después, al pasar a Dejedes, que tú fuiste parte de un equipo que se creó ad hoc para diferenciarse del que estaba y del que se quedó. Sí, sí. En esa etapa de toma de decisiones, que incluso, ¿verdad? Sin decir nombre ni nada, ¿verdad? Porque ya no es relevante decir nada de eso, pero se dieron a la tarea de ponerse a revisar cosas viejas y no tienes que contarlo, pero entonces, sin tú saberlo, ¿verdad? Tú estabas siendo parte de ese equipo que, que tú
Por eso era que estaba en un área así como intermedia, como que bueno, respondiendo a instrucciones directas, claro, lo que le pasaba al resto de la institución, donde por eso era que no lo conocíamos, porque yo estoy entonces todavía en el equipo de ese, que quedaban sí, remanentes de esas labores, y fueron de los temas que la autoridad de nueva, nada, no le interesaban. ujú, Entonces, nunca nos íbamos a conocer. De hecho, yo creo que conocimos un par de chicos de los que estaban trabajando allá. sí, Buscaban información específica. ujú. Ocurría preguntando y cosas y demás, pero nosotros estábamos en el otro extremo del edificio. Sí, o sea, es que realmente, mira, yo me acuerdo que yo llegué a sentarme en Dejedes como dos veces, Ujú. y después me sentaba en UFIES, y después llega la pandemia y me siento en mi casa. Sí, sí, sí. Yo creo que esa vez, en todo ese tiempo, yo no te vi ni una vez. Ni yo a ti, No, no, no te conocí. No, lo juro. no, no sabías. O sea, no sabía quién tú eras. No, ¿Cuándo es que se da entonces el tránsito hacia otra cosa? ¿Cuando pasan las elecciones? cuando pasan las elecciones. O sea, realmente en todos esos meses de pandemia, nosotros tuvimos como que asistiéndole mucho a Juan Ariel con los temas de la pandemia, que lo que sea que se necesitara, si había que hacer alguna presentación, si teníamos que buscar protocolos Mm, para cualquier sector, en eso era que yo estaba. Fue muy cansón o muy agotador, o sea, yo sé que eran situaciones también extraordinarias, sí. pero o sea, de verdad yo llegaba a trabajar hasta los domingos. Ujú, Pero ya si luego de que viene el cambio de elecciones, que llega nuestro nuevo director en Dejedes, ujú. él me entrevista y él decide que yo me quede allá con él. Ah, mira. Y me coloca entonces en el equipo de articulación con Neomari. Ujú. Sí, yo me acuerdo de él. Sí, por ahí ya se va acercando la fecha en que yo te vi por primera vez, pero igual, Sí, pasó muchísimo tiempo para que habláramos. sí, Sí, sí. Pero lo que tapa, ¿cómo que dice? Cuando está en el destino, está ahí. O sea, lo que está para tarde o ti, está para temprano, ti. sí, tarde o temprano íbamos a ser amigos anyway. Eh, pero hay algo que no quiero que se nos quede. Quizás ya hemos avanzado mucho, hay que devolverse un poquito para ver cómo tú te quedaste vinculada al baile, que fue de las actividades todas que hemos recogido hasta ahora. Ujú. Tengo entendido que aparte de las otras cosas que tú haces como hobby, la única que tú haces incluso de manera productiva es bailar. Sí, Entonces, mira, ¿cómo se quedó? ¿Cuál es el proceso para quedarse en tu vida eso desde la universidad? mira, se quedó gracias a Pucamaima, porque en Pucamaima tenemos, o sea, todavía está el grupo de baile de la universidad. Ujú. Entonces, yo audicioné desde mi primer cuatrimestre y yo estuve en el grupo hasta que yo me gradué de la universidad. O sea, eso hizo que yo reconectara con el baile, que yo me volviera a enamorar del baile de nuevo, que yo entendiera que de verdad es parte de mi vida Sí, sí, y que aunque yo no lo haga de forma profesional, o sea, yo siempre le he recomendado a todas mis amigas que tengan una actividad extracurricular, la que ellas ujú. quieran, porque de verdad, o sea, eso es lo que me hace a mí bajar el estrés automáticamente. Claro. Entonces ahí fue que volvimos a reconectar. Hoy en día, por ejemplo, con la directora que yo tenía en el grupo, ella se encarga de hacer horas locas para cumpleaños, para bodas, y ella cuando me necesita me busca, yo colaboro con ella, he bailado en bodas, cumpleaños, cualquier tipo de actividad que se pueda tener a la loca, yo le colaboro. Y también yo hago pole dance. Tengo como 3 años ya Un haciendo sitio pole fuerte. dance. Sí, muy fuerte. Realmente la gente siempre jura que
Ay, si tú eres flaca, seguro tú vas a poder hacerlo bien. No necesariamente, o sea, No, no. yo me estoy levantando a mí misma. Yo, cuando estaba súper flaca, yo apenas podía levantarme a mí misma Ni ahí. a fuerza. O sea, no es fácil. No, claro. Tiene que combinar fuerza con resistencia, con flexibilidad. Fuerza con resistencia, con flexibilidad, o sea, para mí es un entrenamiento completo. Claro. Eh, sí, 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 claro que sí. Y, ok, entonces eso se quedó. Ahora llega el momento de hacer maestrías, ¿verdad? Ya tú Sí. tienes tu licenciatura, ya tienes un año de experiencia de trabajo, un año, casi dos, ¿verdad? De experiencia Ujú. de trabajo. Y entonces, ¿cuándo tú estabas visualizando maestrías? ¿Desde que estaba en la Pucamaima o después? Yo desde que estaba en Pucamaima, si llegué a conversar con mi profesor de desarrollo económico, como que acerca de maestrías que él recomendaba, porque él tenía experiencia en maestrías fuera del país, que era a lo que yo aspiraba, y yo le pedí por su orientación. Mm, Él sí me recomendó que hiciera primero una maestría acá y que luego aspirara por una maestría afuera. ¿Y por qué él me dijo eso? Porque realmente fuera del país o sea, de verdad es distinto. O ujú, sea, el nivel educativo fuera del país es distinto. No voy a denigrar la educación que yo he recibido aquí, porque yo he recibido muy buena educación, gracias a Dios, pero realmente son otros niveles fuera. Y mm, él nos decía que hacer una maestría aquí realmente puede ser una buena preparación y darte buena base para tú irte fuera. ujú. Entonces yo me puse a investigar de maestrías acá. Realmente en Pucamaima no vi una que me llamara tanto la atención. Ellos sí tienen una en políticas públicas, pero políticas públicas era lo que yo sabía que quería hacer fuera del país. Ok. Entonces, revisando las maestrías que tenía en TEC, me topo con dos maestrías que llaman mi atención, con la de estadística aplicada y la de matemáticas. Pero siento que me fui más inclinada por la de estadísticas porque en ese yo podía hacer una concentración en investigación. Una pregunta antes. Ujú. ¿Ya tú ahí sí tienes una preferencia por políticas públicas Sí, y reconoces que la vas a estudiar fuera? ¿Verdad? ¿O sí. prefieres la que en ese momento estudiarla fuera? Ujú. ¿Por qué? Si alguien te pregunta así, por qué políticas públicas? ¿Qué fue lo que te hizo preferir eso? En verdad fue mi clase de desarrollo económico. Ok. Yo diría que fueron específicamente dos clases, la de desarrollo económico y una que yo tuve de indicadores sociales. Mm, Esas dos clases fueron que me hicieron a mí sentir mucho interés y pasión por las políticas públicas. ujú, Incluso mi profesor de indicadores sociales, él estudió en la misma universidad que yo hice mi maestría en Corea. mm. En ese momento, cuando él nos cuenta como que de su maestría, de su experiencia en Corea, yo todavía no me imaginaba que yo iba a acabar en Corea en esa universidad. Sí. O sea que ya entonces ahí tú lo que percibías de la política pública te llamó la atención. Dijiste, "Ay, Sí, allá que voy como economista, le viste, me imagino, la aplicación multisectorial y todo lo que tiene, ¿verdad?" exactamente. Por Sí. eso fue que me gustó, porque hay mucho de dónde coger. O sea, no es necesariamente educación, tú puedes estudiar de educación, puedes estudiar de salud, Ujú, o ujú. sea, no es solamente un tema. Y es como yo te decía, siento que eso va mucho conmigo porque no es monótono. O Claro. sea, política pública es un Ujú, mundo. ujú. Es así. Tenemos muchas cosas en común, porque obviamente tú sabes que yo me fui por ese lado también Sí, y tengo una historia similar. Y tiene algo que ver también esto que tú dices. Yo puedo convivir un poquito con la monotonía hasta cierto punto, exacto. pero las
la ciencia política en general y la gestión pública en sí misma tiene herramientas que son muy aplicables en diversos contextos. Y yo sí necesito, al igual que tú, me identifico mucho con eso que tú dices. Yo lo que soy es, eh, la palabra no es monotonía, sino la sobreespecialización. Ujú, Es decir, llega un punto donde yo digo, no, no es esto nada más. ¿Tú entiendes? No tiene que ver con la monotonía. Pues yo puedo preferir monotonía si yo me siento que estoy en una etapa donde todavía estoy construyendo conocimiento. Pero si yo digo, no, yo lo que no quiero es ser conocido o tener yo solamente un conocimiento encajetado en un área donde, por ejemplo, yo soy menos especialista y más generalista ujú, en los abordajes del desarrollo. ¿Y por qué? Porque yo necesito que venga María José y me hable de medio ambiente. Aunque yo, con una base muy general, pueda ujú, incorporar el medio ambiente como una dimensión en sí, el abordaje del desarrollo. Ahora, no me siente ahí, ni voy a construir ese camino para ujú, llegar a ser el que más sabe del medio ambiente. ¿Tú entiendes? Entonces, ujú. me identifico mucho con eso que tú dices. Por distintas razones, nos vamos a estar moviendo. Tú por la razón que me dices y yo por esta razón que me Ujú, dices. ujú. Te entiendo. ¿Cuándo entonces viene Intec? Yo empecé esa maestría en INTEC en el 2020. ¿O fue el mismo graduándote? Sí, ahí mismito. Y la maestría las maestrías, tú sabes aquí que duran 2 años. Ujú. 2020, 2021. Ahora ni me acuerdo, la verdad. Pero yo sí sé que la maestría la empezamos virtual. O sea, mi maestría fue 100% virtual por el ¿Cómo COVID. se llama la maestría? Estadística aplicada. Si querías como que fortalecer la parte estadística. Sí, 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 sí. Esa era mi meta, fortalecer la parte estadística para que cualquier mi laguna que yo tenga, también por esa parte de econometría que yo te decía que quizá no tuve los mejores profesores, yo quería reforzar esa parte. Una cosa, tú la viste en ese momento como, ay, mira, qué bueno, qué buen complemento de economía, o tú la viste en ese momento como que, óyeme, yo hubiera podido estudiar estadística y para yo no ir a hacer la carrera, déjame yo hacer una maestría. Yo la vi como un complemento, la verdad, Ok, porque si yo hubiese estudiado estadística y no economía, quizás yo no hubiese conocido el mundo de la política pública en estadística. ok. La verdad. Y 100% de economía, a mí lo que más me gusta es el área de política pública. Ujú. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal la La experiencia? verdad me fue bien, o sea, de- yo no sé si es que en este país todavía necesitamos como que desarrollar más esa educación en maestrías, Ujú. eh, pero la verdad yo sentí que nosotros no le importábamos mucho a los profesores. Ok. Como que si nosotros aprendíamos, no, en verdad para ellos, a ellos les daba igual. Ellos iban a llegar, iban a dar su clase y ya. Sí tuve algunos buenos profesores, no pudiera decir que todos los profesores de la maestría fueron así, pero en general era más o menos así. Y no lo digo solamente yo, o sea, era una opinión en común de todos los que estábamos estudiando esa maestría en ese momento. Ok. Y, o sea, que entonces hubo materias que más o menos te aportaron, Sí, otras que no tanto. exacto. Sí, he tenido, sobre esa en específico, he tenido esa referencia. Y otra que hay en la UAS también he tenido esa referencia de exactamente lo mismo, lo que tú estás Wow. diciendo. Eh, ok, entonces haces esa maestría mientras estás trabajando. Sí. Ahí sí se complicó el tiempo. Sí, o sea, eso sí fue retador. O sea, en ese momento yo estaba entre el trabajo, entre esa maestría y justo antes de yo comenzar la maestría yo estaba tomando clases de mandarín, que las tuve que dejar porque empecé la maestría. Ok.
claro. Eso es lo que yo lo imagino. Porque, o Y sea, no pude, porque bueno, y no era por tanto porque yo no pudiera manejarlo, sino porque mis clases de mandarín eran todos los días y evidentemente yo iba a tener clases, yo no, y a mí no me gusta ser irresponsable, o sea, yo no iba a faltar al mandarín por yo tener clase de la maestría claro. y perderme esas clases, o sea, no. Ese idioma es mucho de práctica, mucho. Yo me imagino que tú ahí, ahí sí sacrificaste un poquito lo social. Sí, 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 la verdad sí. También más por cuestiones del COVID, o sea, yo tampoco quería Ah, estar claro. mucho en el medio, no quería ser la razón por la que en mi casa se enfermara alguien de COVID, o sea, no. Ujú. Sí, porque ya tu hermana se había ido, ¿verdad? Sí, Sí, ok. ya mi hermana se había ido para España, Ujú. yo estaba aquí con mis padres y mi hermano. ¿Cuándo es entonces que tú decides, porque en algún, si tú la postergaste, Ujú. el viaje, que me tienes que decir si tenías más opciones también, eh, ¿cuándo entonces tú decides, ok, ya, el año tal es que me voy? Bueno, mira, la verdad, yo creo que justo por pandemia, yo quedé, o sea, enamorada de Corea. Enamorada, o sea, todo me gustaba, la Todos los música, K-dramas. la cultura, los K-dramas. ¿Cuántos K-dramas yo vi? No sé. O sea, de verdad, increíble. Y yo me decía, es que yo tengo que estudiarla allá, Ujú. porque yo iba a poder juntar como que un país al cual yo sueño ir, que también tiene muy buena educación. Porque tampoco iba a ir solamente por capricho, o sea, realmente la educación en Corea es muy buena. Sí. Entonces ahí yo comienzo a investigar cómo yo me puedo ir becada, porque yo me costeé la maestría en INTEC, pero yo no podía costearme la maestría fuera del país No. realmente. Y yo me decía como que, ok, yo necesito buscar oportunidades para yo irme becada. Y realmente en Corea hay varias becas que sí te permiten con todo, o sea, te cubren todo y te permiten hacer tu maestría. Actualmente que son de las que yo tengo más información, son la que yo obtuve, que es la beca de COICA para empleados públicos, Mm. y la otra es la beca GKS, que es una que da el gobierno coreano. Sí. Esa, a diferencia de la mía, dura más tiempo porque esa beca te cubre un año completo para tú aprender el idioma. Y ya después de ese año, tú comienzas tu maestría. Sí, sí. Esa es. ¿Cómo fue el asunto con Yomar? Tú hiciste. Coño, yo conocí a Yomar fue cuando nos fuimos a entrevistar para esa beca. La de él sí fue la del gobierno La de él sí es la del y a ti la gobierno. de Coica. Ajá. Realmente yo a la del gobierno apliqué dos veces, pero la primera vez no lo obtuve. Ujú. Y yo reuní valor para aplicar de nuevo. Y ya la segunda vez por lo menos llegué a la etapa de entrevista. Que realmente lo que pasa con este tipo de becas es que realmente aquí no hay nadie que te oriente todo lo que tú tienes que hacer, todos los procesos que tú tienes que agotar para tú aplicar a esas becas. Y realmente ellos son muy cuadrados, en Sí, el sentido en que ellos quieren que tú le presentes los documentos como ellos te dicen, en el orden que ellos te dicen, tienen que te identificado de tal forma. Y si claro, tú no cumples con eso, de una vez te van a descartar. claro. Que por eso fue que a mí me descartaron la primera vez. Entonces, ya después de eso, yo repasé todo lo que yo hice y yo tuve, o sea, yo tuve listos mis documentos con meses de antelación. Yo nada más estaba esperando que ellos abrieran la convocatoria para yo aplicar. La, 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 el corto tiempo de esta entrevista le hace muy mal servicio, muy mala memoria, muy mala justicia a toda la lucha que tú cogiste. Yo recuerdo Es increíble, o sea, de que verdad, que mucha yo lucha, tú pudiera, seguiste insistiendo, es decir, sí, eso era por lo que te pasó a ti, que quizá lo puedes comentar rápidamente, es mucha gente se desiste y no sí. vuelve a aplicar. Y, no, y yo no pudiera decir que yo no lo pensé, o sea, después de la primera vez que a mí me rechazaron, yo sí estuve muy triste, lo cual es normal. Y yo le decía a mi mamá, ya, o sea, ya yo no lo voy a intentar, ya yo me voy a tener que quedar aquí. Ujú. Pero, o sea, incluso yo hasta duré un tiempo, ay, yo hice como un duelo,
Y yo dejé de ver serie coreana, dejé de escuchar música Yo coreana. me acuerdo. Y ya como que después de eso vuelvo a escuchar mi música y la falta que me hacía, o sea, de verdad, a mí me gusta mucho, yo disfruto demasiado de la música coreana, o Mm, sea, del K-pop, porque pueden haber otro tipo de música coreana que no sea la que yo escucho, pero del K-pop yo lo disfruto muchísimo, aunque yo no entienda lo que ellos están diciendo, yo lo disfruto mucho. no, Y yo, yo yo vuelvo a escuchar recuerdo eso. música, vuelvo a ver series y me digo como que, ok, yo lo voy a intentar de nuevo. Claro. Y, y ahí decidí intentar a las dos becas, intentar a la del gobierno e intentar a la de COICA. Porque incluso la primera vez que yo apliqué a la del gobierno, yo no apliqué a la de COICA porque yo no conocía esta beca. Y ya para cuando a mí me la Mm, presentaron, ya la fecha límite se estaba acercando, entonces no me iba a dar tiempo a yo claro. juntar todos los documentos y hacer todo el proceso para yo poder aplicar esa beca. Y yo dije, bueno, en un año yo puedo aplicar otra vez. Sí, En ese año que yo desistí, que volví a querer, pues ellos generalmente lanzan esa convocatoria como en febrero o marzo. Y yo desde enero comencé a preparar todos mis papeles, a preparar todas las traducciones, todo lo que tuviera que legalizar, absolutamente todo, para que en el instante que yo abriera la convocatoria yo estuviera lista y yo nada más tuviera que llevar los documentos. sí, sí. Yo me acuerdo de todo. Ahí ya sí éramos amigos. Y Ahí sí. claro, sí, yo recuerdo todo. Y realmente, y tú tienes ahí ya como 24 años, ¿verdad? 20, casi 25 Ujú, en ese momento. sí. O sea que también es buen ejemplo tuyo, otra vez, una vez más, para que mucha gente que se considera que está viejo cuando tiene 24, 25, 26 y cree que se le está yendo el tiempo, y realmente hay muchísimo tiempo más. Sí, Ay, ¿cómo y tú de has verdad que resuelto eso? esa maestría en Corea me abrió los ojos, porque es lo que tú dices, hay mucha gente que cree que está tarde, pero yo tuve compañeros de 40 años, Ujú. 45 años, o sea, no, realmente tarde no es. Sí. Tú ahí terminas yéndote a lo que yo creo que de la experiencia tuya y otras que conozco, yo extraigo una recomendación a personas que vienen detrás y que van a llegar a este punto en su vida. Y es que contemplen el tiempo para hacer maestrías y buscar becas como un tiempo más largo de lo que normalmente uno lo concibe. Uno lo concibe como que, bueno, el año que viene yo voy a... No, no, míralo como algo de 3 o 4 años. ¿Para qué? Para que no se frustren tanto cuando yo me fui en un segundo intento también. Ujú, No, lo mío fue diferente, pero fue más fácil entenderlo como algo que, sí, no, tranquilo, que el año que viene se vuelve y se intenta. claro. Como tú me estás diciendo, es como que, no, reuní los papeles, hice tal cosa, ¿ve? Y volví a aplicar. Si la gente ve cada rechazo como algo de que, wow, se me está yendo el tiempo. Ahí es que viene la decisión de muchas veces cambiar de destino, terminar haciendo algo aquí cuando no se quiere, o estudiando otra cosa que no se quiere, o haciendo Ujú, otra cosa. Cuando tú lo que estás haciendo es agotando tu segundo turno de 4 o 5. claro, claro. Y yo he llegado a conocer varias personas que me dicen como que no, esta fue mi segunda vez aplicando y yo lo logré. O sea, Claro, realmente yo me lo digo hoy, yo sé que al principio es difícil, porque yo la primera vez que recibí ese rechazo, claramente no lo veía así tan claro, pero realmente ese rechazo no te define. claro. No quiere decir que tú no eres bueno y no quiere decir que tú no lo puedas volver a intentar. O sea, incluso en mi segundo intento, mira cómo yo llegué hasta la segunda fase. Y Ujú. luego de yo ser rechazada en esa segunda fase, yo no me sentí una fracasada. Al contrario, o sea, a mí me habían recomendado que no dijera que ya yo tenía una maestría, Ah, porque eso iba a influir en que probablemente me rechazaran, ujú. porque le iban a querer dar oportunidad a alguien que no tuviera una maestría hecha. Pero a mí me vinieron a dar ese consejo ya después de yo haber mandado mi documentación, en Sí, la cual yo había puesto que yo tengo una maestría. Y en esa entrevista sí me preguntaron como que, ok, tú hiciste una y por qué tú quieres hacer otra. Y yo les daba mis razones.
y me preguntaban que por qué Corea, y yo claro que le daba mis razones. Una cosa, María. Entonces, aquí ya en la parte final, vamos a hablar un poquito de la experiencia de Corea, Ujú. y por lo menos así como los aspectos positivos, los aspectos no tan positivos, qué satisfacción, nivel de satisfacción con la maestría en sí misma. No, no tanto con el país, sino el contenido, lo que pudiste hacer, lo que pudiste traer, para entonces, de último, dejar ya las labores en el ministerio. Sí. Bueno, mira, esa maestría de verdad me gustó mucho. O sea, yo tuve muy buenos profesores. ¿Qué me gustó mucho de la maestría? Yo tenía materias obligatorias, pero ya después de yo cursar esas materias obligatorias, yo podía escoger la materia que yo quisiera. Y yo me tomé la libertad, claro está, de tomar las materias que a mí me llamaran la atención. Y allá fue que yo vuelvo y reconecto con la econometría. Y yo, sin imaginarme que yo iba a estar en esa situación otra vez, yo me encontraba tomando clases que eran pura econometría. Ujú. Que fueron difíciles, claro que sí, 100% fueron difíciles, pero con los profesores que yo tuve, yo llegaba a la conclusión de que, oye, no es el cuco que yo me había pintado, porque esos profesores que yo tuve allá se tomaban el tiempo para explicar debidamente y para que todo el que estuviera ahí entendiera. También si tú querías contactarlos en su tiempo libre, podías hacerlo. Muchas de esas clases también tenían tutorías que tú podías libremente anotarte en las tutorías, ir y cualquier duda que tú tuvieras, te la iban a responder. ¿En qué Ese yo creo universidad? que en KDI School. En Quería. Ujú. Ese es el tipo de cosas que yo como que tengo más marcado y es que generalmente las materias más demandantes siempre tenían tutorías, Claro. lo cual se valora muchísimo porque, o sea, no todo el mundo aprende al mismo ritmo. Y Ujú. tener esa oportunidad de tutorías, aunque sean fuera del horario de la clase, Claro. y, no siempre, y generalmente no era con el profesor, sino con un estudiante que designaba el profesor, pero igual se valora. Y Ujú. tú poder llegar ahí con cualquier duda y que te la puedan responder de la mejor forma posible. O sea, a veces esas tutorías se sentían hasta personalizadas, porque no siempre iban todos los estudiantes. A veces éramos tres, cuatro, cinco estudiantes, que si la persona que estaba impartiendo la tutoría se podía sentar contigo, explicarte todo, lo iba a hacer. Qué bien. ¿De qué tu trabajo? ¿De tu trabajo final? ¿De qué fue? El trabajo final que yo hice fue del 4%. No es una tesis como tal, porque en esta universidad, para hacer tesis, necesariamente tú tienes que hacer un modelo económico. Entonces, como yo no contaba con tanta disponibilidad de datos para poder hacerlo, yo me tuve que ir por la otra opción, que es un SRP, que es un Supervised Research Project. Ok. Entonces, yo lo hice del 4% en educación. La pregunta de investigación, ¿cuál era? O sea, ¿qué, el impacto? Ajá, Ok. el impacto que ha tenido el 4%. Complejo. ¿Cómo lo abordaste? Es que Bastante no vamos. complejo y abordarlo sin uno tener un modelo es complicado. Ok. Justo lo abordamos con SRP porque no pudimos hacer un modelo. O sea, mi profesor asesor y yo, sí, él sabe que yo lo intenté. O sea, yo intenté agotar las fuentes que yo tenía disponibles para solicitar la información, no recibí la información, No llegaste. pero, exacto, no pasa nada. Sí, Nos es fuimos por decir, la segunda. que conste que sí existe el dato, Sí, pero no se pudo conseguir. exactamente, el dato existe. Incluso hoy en día que yo le solicité al Ministerio de Educación otros datos Ujú. para otra investigación que quiero hacer con una compañera, o sea, realmente el tiempo de respuesta de ellos es más rápido de lo que yo pensaba. Pero en ese momento ya lo hice de los impactos del 4%, lo tuve que abordar desde una parte de estadística descriptiva, de un análisis cualitativo, cuantitativo en ese sentido, Ujú. pero utilizando las fuentes que yo tenía disponibles. Claro.
Claro, muy probablemente, para no decir seguro, tú lo hubieras podido hacer si hubieras estado aquí. Claro que sí, Ujú. claro que sí. Incluso, o sea, yo pude haberlo terminado aquí, pero si lo hubiese hecho de esa forma, no me hubiese graduado allá. Y como yo quería graduarme allá con mis compañeros, pues yo decidí terminarlo allá de la forma que fuera. Finalmente, vamos Ujú. a hablar de estas dos, diríamos que tres, ¿verdad? Porque si sumamos articulación con formulación, la formulación la tenemos que dividir en dos. Y ahora vamos a entender por qué. Sabiendo que tú estuviste en un eje primero Sí, y después ahora estás en otro. Entonces, muy resumido, pero ¿en qué ha consistido la labor en los tres lugares, en las tres ok. posiciones? Bueno, pues como tú Cuando mencionas, al regresaste, principio, para contextualizar, perdón, cuando ujú, regresas de Corea, sí, entonces continúas en tu labor. Es bueno decir que tú la tenías ya desde cuando te fuiste sí. y entonces retomas a esa conexión ahí de cuando te fuiste hacías tal cosa y entonces ya ahí. Sí, o sea, antes de yo irme para Corea, yo estaba en el equipo de articulación de políticas públicas. Ahí yo lo que más veía era articulación, plan, presupuesto. Que la planificación y el presupuesto se hablaran, conectaran, se vincularan entre sí. Luego, justo antes de yo irme, paso al equipo de formulación y estoy auxiliando al eje 2 de la Espera, Estrategia Nacional de espera. Desarrollo. Un minuto ahí, describe más o menos un poco más esa de articulación, presupuesto, planificación. Sí, o sea, a mí, yo Híjole. prácticamente teníamos instituciones priorizadas y yo tenía que verificar que lo que las instituciones planificaran fuera en efecto lo que ellos estuvieran ejecutando en su presupuesto. Porque siempre se da ese como que desvinculación de que ellos reportaban a MEPID cierta planificación, pero entonces en el presupuesto estaban ejecutando otras cosas. Exacto. Entonces, ya luego de eso, que paso al equipo de formulación, paso al eje 2 y comienzo a trabajar con el sector educativo. Realmente a mí siempre me había gustado el sector educativo y lo vi como una oportunidad. Como ya mi fecha de ida estaba cerca, yo simplemente asistía a mi supervisora directa de ese momento en lo que ella necesitara de ayuda con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Superior, etcétera. Y ya luego me voy a Corea, vuelvo de Corea. Un paréntesis Ujú. ahí. Quizá bueno mencionar que tú te fuiste de área por un movimiento interno que no iniciaste, más o menos, ¿cómo fue? Como una combinación O sea, entre que te realmente vino de gustaba. mí, sí vino de mí porque la supervisora que yo tenía en articulación en ese momento se había ido y yo me veía haciendo el mismo trabajo que yo hacía antes, simplemente que prácticamente yo era mi propia supervisora, Ujú. respondía directamente al director del área en lo que él necesitara también. Entonces, como que ya yo quería algo distinto, yo me le acerco al que estaba encargado de formulación en ese momento y yo le digo como que, oye, si necesita a alguien, yo estoy disponible. Para lo que ustedes necesiten, yo estoy disponible. Y por ahí fue que comenzó todo. Entonces, de ahí es que sale ese movimiento interno, de mi deseo de cambio y de yo expresarle que me gustaría formar parte del equipo. Ok, entonces ya ahí en el eje 2. Ajá, ahí me mantengo en el eje 2 un par de meses porque ya estaba muy cercano mi tiempo en Corea, para irme a Corea. Entonces, realmente como que yo no pude desenvolverme mucho en ese eje como tal. Sí que me tocaba supervisar algunos proyectos que se estaban llevando a cabo de esos ministerios, siempre todo de mano con la supervisora, que era quien llevaba esas instituciones. Ya después me toca irme. Vuelvo de Corea un año y medio después y cuando regreso me dan la opción de o volver a ese mismo eje o estar en otros dos. Me ponen de opción el eje 3 y me ponen de opción el eje 4. Entonces yo simplemente le pregunté por consejo al encargado. Yo le dije, o sea, me gustaría saber tu punto de vista. ¿Qué tú entiendes que me puede dar el mayor crecimiento? ¿Dónde tú crees que yo me puedo desenvolver mejor?
Él me dio su opinión honesta, al final fue como una decisión conjunta, o sea, yo lo decidí, él lo aceptó y él promovió esa idea de que yo estuviera en el eje 4 donde me encuentro ahora. al día de hoy, exacto. Y bueno, y entonces 2 minutitos más y te diría que aquí en voz alta hicieras como una reflexión de tu futuro próximo, ¿verdad? O sea, como por lo menos a nivel de aspiraciones que tú quisieras, así completamente tu la oración. Tú, María José del Riego, quieres, ¿qué hace? ¿Qué hace María José Mira, en el futuro próximo? yo en el futuro próximo definitivamente me quiero ver involucrada en más temas de investigación, o sea, realmente es algo que a mí me gusta mucho, ¿Mm? principalmente porque tengo la libertad de investigar de cualquier tema, que es algo que de verdad me gusta. Y en el futuro próximo, mediano, lejano, me gustaría formar parte quizá de algún organismo internacional, o sea, me gustaría formar parte quizá un organismo tipo el BID, tipo Naciones Unidas, que yo sé que en su día a día tiene muchas de esas prácticas de que se involucran en investigaciones, que son equipos de consultores, o sea, ese tipo de cosas son a las que yo aspiro. Qué bien. Bueno. Me parece a mí que esta conversación fue sumamente provechosa, completa. Demasiado provechosa. La verdad que muchas cosas que extraer, tu corta edad para tanta experiencia es muy interesante. Gracias por decirme joven. Muy interesante. Realmente combinas muchas cosas, combinas la intensidad de los procesos, todos los que has vivido han sido bastante intensos, bastante cargados de contenido. Casi que no puedo estimar una etapa de tu vida en la que tuviste sin hacer nada. O sea, tú siempre estabas haciendo Ay, algo, sí, muchas siempre cosas, estuve haciendo aprendiendo. algo, gracias a Dios. Claro. Entonces, definitivamente que eres un ejemplo para muchos estudiantes que necesitan este tipo de referencia. Gracias. Yo tengo el honor y el placer de ser tu amigo y de aprender mucho contigo. Y nada, te agradezco muchísimo, María. Creo que se le saca mucho provecho a esta conversación y Gracias a ti, Omar, seguir por acompañando. considerarme para esta entrevista. Claro que sí, siempre así será. Y seguramente más adelante volvemos a colaborar y a recibir Claro que sí. de las cosas que vas produciendo. Nada, entonces, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Omar.